Vamos a primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Se acerca, queridos hermanos, se acerca el arrebatamiento. Se acerca el arrebatamiento. Y el pueblo de Dios tiene que estar listo, preparado. En estos días, ayer para ser más preciso, hablaba precisamente con una persona, con un inconverso, con el cual vengo trabajando hace mucho tiempo y predicándole el Evangelio y confrontándolo con su pecado. Y ayer él confesó algo, que no es otra cosa más que convicción del Espíritu Santo eso, porque no se pudo convencer a sí mismo de esto. Pero fue convicción del Espíritu Santo. Él me decía, yo sé que si me entrego a Dios o si voy a la iglesia, tengo que dejar algunas cosas que me gusten. Estoy saliendo con una persona, pero soy casado. Y le digo, si eso no es convicción del Espíritu Santo, si eso no es revelación del Espíritu Santo, ¿qué es? Entonces te das cuenta que el Señor te está llamando hace rato ya. Y la iglesia tiene que prepararse porque el Señor está llamando. Está llamándonos a una preparación profunda. Pero va a comenzar a llamar gente de las que le hemos hablado por muchos años, va a comenzar a llamarlas urgente porque el arrebatamiento se viene. Y Él quiere llevarse a mucha gente con Él. A muchos, quiere hacer a muchos hijos con Él. Pero nosotros somos los encargados de llevarle a la gente esta inquietud. El Señor viene pronto y vos te podés quedar acá. Tenemos que predicar el Evangelio. Si estamos dando esta serie de mensajes que se llama Cerca del Arrebatamiento, es porque debemos prepararnos nosotros esperando al Señor, pero también debemos preparar a la gente para lo que viene. Porque lo que viene para nosotros es maravilloso, pero para los que se queden será terrible. ¿Amén? Entonces pensemos nosotros que por gracia de Dios nosotros fuimos salvados porque alguien se ocupó de llevarnos el Evangelio a nosotros, de darnos el Evangelio a nosotros. Entonces fuimos salvados de la ira venidera, fuimos salvados de la gran tribulación. Seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Pero, ¿por qué sucedió eso? Porque hubo alguien dispuesto a predicarnos el Evangelio, a mostrarnos que Jesús es el Salvador. Jesús es el que nos salvó, el que nos salva, el que nos salvará. Entonces nosotros somos los que debemos ocuparnos de llevarle esta palabra de salvación a la gente. Vamos, por favor. Quiero terminar hoy con Tesalonicenses para luego pasar a la primera carta a los Corintios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el 13 al 18 y terminamos algunos puntos y continuamos luego con primera a los Corintios. Dice, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Cuando Pablo escribe esta carta, les está escribiendo a una iglesia que estaba un poco desconsolada o desconcertada porque no sabía qué iban a pasar con aquellos que murieron en el Señor. Entonces Pablo para consolar, para confortar el corazón de los tesalonicenses, les escribe esto, que él recibe como revelación. Recuerden que todavía Tesalonicenses es la primera carta que se escribe y probablemente la primera carta del Nuevo Testamento. Así que los evangelios todavía no estaban escritos. Así que las palabras del Señor no las pudo él leer de un evangelio. Él las recibía como revelación. Las recibía como revelación directa del cielo, pero a él se le revelaba, o el Señor le revelaba ciertas partes del antiguo pacto. Por eso van a ver que él toma muchas veces partes del antiguo pacto y la incluye dentro del nuevo pacto. Porque se le revelaba la palabra que él conocía. Recuerden ustedes que era un doctor de la ley. Él conocía el antiguo pacto o la Biblia hebrea, la conocía de tapa a tapa. Entonces, pero el conocimiento no lo llevó a la salvación lo llevó el Señor.
Pero ese conocimiento le sirvió para luego poder aplicarlo en el Nuevo Testamento. Entonces él le dice que no ignoren acerca de los que duermen. Entonces les da ciertos tópicos allí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y allí él comienza a hablarles acerca de los que durmieron en el Señor, de aquellos que murieron antes. Los que mueren en el Señor en realidad no mueren, duermen porque serán levantados, porque serán despertados. Entonces se le llama dormir, porque es el sueño de la espera, ¿sí? Es el sueño de la espera. Después dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Ahora, imagínense ustedes que los desconsolados tesalonicenses están pensando en qué pasará con nuestros amigos, parientes, nuestros hermanos, los que murieron antes de conocer al Señor. Que murieron antes, cuando conocieron al Señor y murieron antes que nosotros. ¿Qué pasará con ellos? Se van a perder este evento. Sin embargo, cuando Pablo les dice que nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que ellos serán levantados, resucitados. Imagínense ustedes la alegría del corazón de aquellos que estaban desconsolados y ahora con estas palabras están siendo consolados. Con estas palabras Pablo les está mostrando lo que va a pasar con aquellos que durmieron. Y hay una alegría que yo la imagino, pero por lo que estamos viendo allí hay una alegría profunda en el corazón de aquellos que están siendo alcanzados con esta palabra. Nosotros a veces no sabemos qué va a pasar con ciertas cosas, pero qué maravilloso es cuando Dios nos confirma o cuando Dios nos habla y nos consuela de ciertas cosas o en ciertas cosas que nosotros no las entendíamos o no las sabíamos o estábamos desconcertados y Dios nos guía, nos orienta por medio de una palabra. Qué alegría que produce en nuestro corazón esa palabra. Amén. Entonces Pablo sabía esto, sabía que les iba a traer consuelo, que les iba a traer confort al corazón de estos hermanos. Entonces dice, después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando acerca del arrebatamiento? Porque necesitamos consuelo con estas palabras. El Señor viene pronto, nos viene a buscar, nos necesita preparados, listos, trabajando, pero preparados. Trabajando como si el Señor fuera a venir dentro de 1000 años, pero preparados como si el Señor nos fuera a venir a buscar ahora. ¿Quién de nosotros sabe si al minuto siguiente estamos vivos? ¿Quién de nosotros? Nadie sabe si al minuto siguiente, al segundo siguiente estamos vivos. Recuerden ustedes, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestaneo, todo esto sucederá. En menos de lo que ustedes pestaneen, la palabra allí, en un abrir y cerrar de ojos, o en un momento, la palabra momento que vamos a leer después, es la palabra átomos, algo que no se puede dividir. ¿Se puede dividir un pestaneo? No se puede dividir un pestaneo. Entonces, en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será esto así. Pero ¿cuántas veces la muerte les encuentra al pueblo de Dios o a alguien del pueblo de Dios? ¿Cuántas veces encuentra la muerte a un creyente? O un creyente nos enteramos que de un momento a otro falleció. ¿Qué pasó? El Señor lo vino a buscar, individualmente, pero lo vino a buscar. Le dijo, este es tiempo de irte y te vas. ¿Tuvo tiempo? En algunas oportunidades no tuvo tiempo. Entonces Dios llama a la iglesia a estar preparados para partir con el Señor en cualquier momento, pero trabajando como si el Señor fuera o viniera dentro de 1000 años. Prepárense, pueblo de Dios. Estén preparados con sus corazones listos, anhelando la venida del Señor. Porque eso es lo que hacía Pablo. Él anhelaba irse con el Señor, pero sabía que tenía que seguir estando acá porque era bueno para el pueblo de Dios.
Es bueno que estemos nosotros, porque es necesario para seguir predicando el Evangelio y que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero bueno sería para nosotros estar ya con el Señor y no tener ningún tipo de problema más. ¿Cierto? Así que es bueno una cosa y es bueno otra. Para mí, si quiero pensar egoístamente, que el Señor venga ya y me lleve. Me evito un montón de problemas. Pero por el bien de la gente, por el bien del pueblo de Dios y por el bien de la gente que no conoce a Dios, quiero quedarme. Un tiempo más, hasta que Dios me haya permitido predicarle el Evangelio a todos aquellos a quienes Dios me dé la oportunidad de hacer. ¿Amén? Amén. Y ese debe ser nuestro pensamiento. Amén. Bien. Ustedes observen que en el verso 17 dice, en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Una de las cosas más conflictivas para ciertos pensamientos o ciertas doctrinas es entender esto, que esto no tiene nada que ver con la venida del Señor. Yo quiero hacer una separación entre estas dos cosas. La venida del Señor, en la venida del Señor, Él ya no vendrá en humillación, Él vendrá como rey a reinar sobre la tierra. Y en su venida, Él posará sus pies sobre la tierra. De hecho, lo posará sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías, y el monte de los olivos se partirá en dos. Se abrirá una grieta debajo de sus pies. ¿Me entienden? Y eso significa que Él va a posar sus pies sobre la tierra. Pero en el arrebatamiento Él no va a poner sus pies sobre la tierra. Él nos va a esperar entre el cielo y la tierra. Él nos va a esperar allí, en las nubes. Ahora, cuando decimos nubes, ¿son las nubes naturales? Pudiera ser que ese día esté nublado. Pudiera ser. Pero la nube, o las nubes allí, son la nube que su gloria, que su misma gloria, hace notar. La Shekinah de Dios, la presencia misma de Dios se produce una nube. ¿Recuerdan ustedes cuando la presencia de Dios llenó el templo? Era una nube que no se podía ni ministrar. Ahora Él nos esperará allí, en las nubes. Y los muertos resucitarán. Los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo preparado para la era por venir y para el lugar donde debe vivir. Pero en ese mismo momento, en la venida del Señor, nuestros cuerpos, de los que estamos vivos, serán transformados. Porque después lo vamos a leer en 1 Corintios, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Entonces una cosa tiene que ser transformada en otra. Acá no habla de la transformación, es decir, habla del arrebatamiento en sí. Pero 1 Corintios les habla de la transformación que vamos a vivir. Entonces, ustedes observen, por favor. Hablando allí en el verso 17, seremos arrebatados simultáneamente. En el mismo momento en que los muertos son levantados y transformados, nosotros también seremos levantados. Y se usa la palabra rapto, aunque la palabra rapto en nuestra traducción no está, pero la palabra rapto se usó en la traducción latina, en la traducción al latín. La palabra rapto se usó allí. Y de allí se empezó a usar la palabra rapto, pero en realidad es arrebatados, tomados por fuerza, es llevados a la fuerza, ¿sí? Como algo que se lo lleva de un lado al otro y la persona no estuvo en dominio de sí, sino que alguien lo tomó y se lo llevó. Ese es el arrebatamiento. No es algo pensado por el ser humano, es algo pensado por Dios. Hecho pura y exclusivamente por Dios. Ahora yo quiero que se hagan esta imagen, queridos hermanos. En el mismo momento en que los muertos son levantados. Claro, hay muchas películas de los muertos vivos que salen de las tumbas y como zombies. Pero acá no son zombies. Aquí son personas que vienen con el Señor. Son personas porque este cuerpo guarda a la persona. Este cuerpo es el cascarón, el tabernáculo que guarda a la persona. Este cuerpo fue preparado para vivir sobre la tierra. Este cuerpo no está preparado para entrar al cielo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo entró Jesús al cielo? ¿Entró en espíritu, como dicen gran cantidad de gentes? No, Él entró en cuerpo, en un cuerpo glorificado, pero en cuerpo. Ya no tenía sangre porque su sangre fue derramada
allí a los pies de la cruz. Y ese cuerpo glorificado le permitió, y ustedes observarán, por ejemplo, en el capítulo 20 de Juan, cuando los discípulos están reunidos en un lugar con las puertas cerradas, y Jesús viene y dice bien clarito la Biblia para que nos quede claro, que las puertas estaban cerradas, y las tenían cerradas, ¿saben por qué? De adentro, por miedo de los judíos. ¿Fue un estorbo para el Señor entrar y ponerse en medio de ellos? No, Señor. Él atravesó las paredes y estuvo en medio de ellos. Cuando ellos abrieron los ojos, estaba Jesús en medio de ellos. Yo les pregunto, y esto es un detalle que 3 evangelios no lo dan, pero Mateo lo da. Cuando Jesús se levanta, resucitado, la piedra no es movida para que salga Jesús. La piedra no se movió para que salga Jesús. La piedra se movió para que pudieran entrar a ver que Jesús ya no estaba allí. Cuando el ángel mueve la piedra, se produce un terremoto, pero esto sucede después que Jesús ya había resucitado. ¿Fue un problema para él salir de la tumba con la piedra puesta? No fue un problema. En esa semejanza es como nuestros cuerpos serán transformados. Nosotros podemos estar de aquí a China en un pestaneo. Y hoy tardamos semanas para llegar a China. Ahora en avión, horas. Pero en aquel tiempo se tardaban semanas para llegar. Pero con ese cuerpo transformado, estaremos de un lado al otro en un pensamiento. Porque ese cuerpo glorificado estará preparado para la era por venir. Estará preparado para estar en el cielo y para después habitar en el milenio. Esa es la transformación que sufriremos. ¿Y dónde lo sufriremos? Entre el cielo y la tierra. En el mismo momento en que seamos arrebatados, nosotros sufriremos esa transformación. ¿Por qué, queridos hermanos, tenemos que sufrir esa transformación, ese cambio? Porque cuando somos despegados de la tierra, llegamos a un punto en que nosotros ya no podemos respirar. Ustedes saben que hay una atmósfera, y luego de esa atmósfera se termina y ya no se puede respirar. Entonces nuestro cuerpo tiene que ser glorificado, transformado, para poder estar donde debemos estar, con el Señor siempre. Hay cosas que son tan maravillosas, y cuando yo las veo, digo, me maravillan, inclusive mi mente a veces no alcanza a entenderlas completamente, pero esto va a suceder, y aquello que no entendamos ahora, Dios nos lo va a revelar en su tiempo. Amén. Aleluya. Diga conmigo amén. Amén. Ahora escuchen por favor. Hoy la televisión secular está hablando del arrebatamiento, la iglesia no. Ahora escúchenme. ¿Ustedes tienen idea de la catástrofe que se desatará en el momento en que el Señor viene a buscar a su pueblo? Imagínense que un cristiano, un hombre o una mujer nacido de nuevo, viene manejando un vehículo. Supongamos que un hombre viene manejando un colectivo con 45 o 50 personas. Ese hombre es cristiano. En ese mismo momento el Señor lo llama y se va. Ese colectivo viene por la ruta, a 100 kilómetros por hora. ¿Cómo queda ese colectivo? A la deriva. El que se quedó, allí quedó con el colectivo. ¿Entienden? Y si en ese colectivo vinieran 2 o 3 creyentes, con esos 2 o 3 creyentes y el chofer se van, pero los demás se quedan. Ahora imagínense en un avión, que los dos pilotos sean creyentes y vienen hablando del Señor y de pronto no están más. ¿A dónde va a parar ese avión? ¿Ustedes creen que alguno de los pasajeros va a ir corriendo a agarrar el mando, el control? Quizás pueda suceder, pero no siempre va a suceder así. ¿A dónde va a parar ese avión? Imagínense en las autopistas, que vienen cientos y cientos de vehículos a 100 kilómetros por hora, a 120, a 130 kilómetros por hora, a 150 kilómetros por hora, y son arrebatados. Varios de esos choferes que vienen manejando los vehículos son arrebatados. ¿Saben la catástrofe que se arma en una autopista a esa velocidad? Así que imagínense ustedes los que van a morir en todas esas catástrofes.
por no haber creído en el Señor Jesús. Claro que muchos quedarán en la tribulación, claro, pero muchos morirán en el rapto. O sea, lo que es el rapto para la iglesia, alegría para nosotros, va a ser tristeza para otros. Y saben una cosa, Satanás está preparando el terreno con el tema de los ovnis, de los planetas, de los platos voladores, de las desapariciones, de los raptos, de las abducciones, como se llaman, cuando dicen cuando los marcianos vienen a buscar a una persona, la chupa y se la llevan. Satanás está preparando el terreno, porque en ese momento, en el momento del rapto, dice segunda de Tesalonicenses, que un espíritu de mentira entrará en las personas que no creyeron a la verdad. ¿Por qué ellos van a creer? Ya no es que van a creer en el arrebatamiento, ellos van a creer que platos voladores se los llevaron. Y algunos creerán que los que se quedaron en la tierra precisamente porque eran buenos. ¿Se están dando cuenta ustedes de la catástrofe que se desata en el momento en que la iglesia se va? Porque en el momento en que la iglesia se va el Espíritu Santo con la iglesia. Entonces se manifiesta en su total persona aquel que se está preparando, el anticristo, que será el Mesías tan esperado por los judíos. Ahora hay dos cosas que tenemos que tener claras y que tenemos que hacer diferencia. Hay dos planes separados, uno para la iglesia y uno para Israel. No son las dos la misma cosa. Dios tiene un plan preparado para su pueblo y ese plan preparado será después del arrebatamiento. Pero la iglesia, el plan de la iglesia se está llevando a cabo ahora hasta el momento del arrebatamiento. En el momento del arrebatamiento comienza el tiempo, comienza a correr de nuevo el reloj para los judíos. Pero el reloj de la iglesia se detuvo. Ahora vean ustedes, dos pueblos, judíos y la iglesia. Tiene que ser llevado uno para que el otro vuelva a entrar en los planes de Dios. Gloria a Dios que somos la iglesia del Señor y que nos vamos antes. Amén. Por tanto dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos por favor a 1 de Corintios. Leemos, tocamos un par de puntos y culminamos. Seguimos cerca del arrebatamiento. Esta sería la tercera parte. Lamentablemente la segunda parte por problemas técnicos se perdió, así que no lo pudimos subir a YouTube. La segunda parte no la pudimos subir a YouTube. Esto sería la tercera parte para nosotros, pero la segunda parte para los que van a escuchar por internet. 1 de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, la carne no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hablando acerca de nuestros cuerpos, de este cuerpo, de esta carne y sangre que nosotros tenemos, esta carne, esta sark, como la llamaban los griegos. Esta carne no puede heredar, no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar. Es decir, estamos hablando del reino celestial, allí en el cielo. Nosotros ya pertenecemos al reino, pero estamos viviéndolo por fe. Una cosa es vivirlo por fe y otra es vivirlo en el lugar, estar. Ya no será por fe, será por vista. ¿Amén? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, es decir, átomos. Instante es la palabra átomos, algo que no se puede dividir. En ese tiempo no se podían dividir, dicen los científicos que ahora hay otra partícula, más pequeña todavía, que sí se puede dividir. Pero en ese tiempo la palabra que se usó fue átomos,
porque era algo lo más pequeño que se conocía en ese momento. Por eso la palabra átomos. Dice, en un abrir y cerrar de ojo, esto significa en un pestaneo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Ven ustedes? Hasta ahí leemos. ¿Ven ustedes, queridos hermanos, que hay otro aspecto aquí mostrado del arrebatamiento? Ya vimos un aspecto del arrebatamiento anunciado por Pablo en la carta a los tesalonicenses. Ese aspecto del arrebatamiento era más para traer consuelos a los vivos sobre los que durmieron. Pero acá hay otro aspecto que Pablo quiere mostrarnos. Y este énfasis en la carta a los tesalonicenses estaba más puesto en aquellos que murieron en el Señor y su resurrección. Pero ahora en 1 de Corintios, el énfasis está puesto en la transformación que sufrirán los creyentes vivos y muertos. Aquí cambia el énfasis. Ahora escuchen, si ustedes observan todo el capítulo 15, van a ver ustedes que él está hablando todo constantemente acerca de la resurrección del Señor y de la resurrección de aquellos que creyeron en el Señor y que creen en el Señor. Porque Pablo tiene que refutar dos doctrinas falsas que estaban tratando de minar la fe de los corintios. Una era que no había resurrección, que la resurrección no existía. Y otra, por otro lado, era que decía que muertos y vivos no podían levantarse juntos. Había dos doctrinas falsas que estaban tratando de socavar la fe de los corintios. Entonces Pablo tiene que tomar la palabra por medio de la carta y decirles, para refutar esas falsas doctrinas, tiene que decirles lo siguiente. Y escuchen por favor, lean 1 de Corintios capítulo 15, versos 32 y 33. Dice, si como hombre batallé, es decir, como ser humano, batallé contra fieras en Éfeso, es decir, hablando de aquellas personas que se habían venido contra él y lo querían devorar, en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Total, como dice Isaías, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta palabra está tomada de Isaías. Ahora dice, verso 33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ustedes dicen, ¿de dónde sacó Pablo estas palabras? Estas palabras las extrajo de un escritor ateniense de cerca del siglo II antes de Cristo, que era un comediante o escribía comedias, que se llamaba Menandro. Estas palabras que las decía en una comedia que se llamaba Thais, él decía esto: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tené cuidado con quién te juntás. Porque los corintios habían permitido que falsos maestros se metieran en sus vidas y comenzaron a dudar de aquellas cosas que Pablo les había dicho. Porque comenzaron a socavar la fe de ellos. Entonces es necesario saber a quién escuchamos y cómo lo escuchamos. ¿Amén? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tenés malas compañías, van a corromper tus buenas costumbres. Imagínense ustedes, Pablo era un erudito en la palabra de Dios, pero también era un lector. Y él conocía a ciertos escritores de su época y aún escritores anteriores. Y ustedes van a ver que en muchas partes él toma o cita palabras o frases de escritores seculares y los pone allí para señalarnos algo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Con quien vos te juntes van a ser tus inclinaciones. Cuidado, porque cuando comenzamos a escuchar otras voces
que no son lo que la Biblia nos está diciendo, nuestra fe se corrompe. ¿Amén? Entonces Pablo les dice esto: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el verso 34 dice: volved justamente a la sensatez. Es decir, vuelvan a la sensatez, vuelvan al lugar de donde comenzaron. Si ustedes escucharon el Evangelio de esta manera, vuelvan allí, al principio de las cosas. Entonces les tiene que hablar ahora acerca del arrebatamiento. ¿Y cómo será esa transformación? Vean ustedes que estos mismos aspectos no los tocan tesalonicenses, porque allí era para consolar a los tesalonicenses. Pero acá no es para consolarlos, es para reprenderlos y para decirles: ustedes están creyendo cualquier pavada. Como dijo el maestro Alducín, perdonen la expresión, pero son marihuanadas. ¿Qué te fumaste?, le dice. ¿Qué se fumaron? Y se están desviando realmente del objetivo que Dios estaba poniéndoles por delante. Verso 50, ustedes observarán que no es este cuerpo, sino uno incorruptible. Es decir, el cuerpo que exhibiremos será semejante al del Señor, sin limitaciones físicas. Ustedes pueden ver eso en Mateo 28, cuando Jesús sale de la tumba, cuando Jesús entra al lugar donde estaban los discípulos y estaban las puertas cerradas. Imagínense que ese mismo cuerpo es el que nosotros vamos a tener. Un cuerpo resucitado. Pero es un cuerpo, porque Jesús comió de todas formas. Él comió pescado, Él comió pan. Cuando Tomás no creyó y después Tomás apareció, él no creía en la resurrección del Señor. Dice: si yo lo viere, meteré mis manos mis dedos en sus heridas. Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo: mete la mano en mi costado, fíjate las heridas. Las heridas estaban, la marca en el costado de la lanza estaba, su cuerpo estaba, pero glorificado, preparado para entrar al cielo. ¿Cómo entró Jesús al cielo? En cuerpo, no en espíritu, como dicen algunas doctrinas. En cuerpo. El primer ser humano que entró en cuerpo al cielo fue Jesús. Las primicias de los resucitados. Aleluya. Que si hay un camino preparado, claro, queridos hermanos, hay un camino preparado. ¿Amén? Amén. Jesús, recuerdan ustedes allí en los discípulos, a los discípulos en el camino de Emaús, cuando llegaron a casa, que él partió el pan, y dice la Biblia que se les abrieron los ojos, pero él en ese mismo momento se les hizo invisibles a los ojos. Es decir, él desapareció de la vista de ellos. Cuando ellos abrieron los ojos, dejaron de orar, abrieron los ojos, Jesús no estaba más. ¿Y dónde apareció? Unos cuantos kilómetros más adelante, junto a los otros discípulos. ¿Amén? Verso 51. Y ya lo leemos y con esto terminamos, porque quiero dar una explicación más extensa y más clara con esto. Así que vamos a leer el verso 51 y lo dejamos allí. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Oramos?